Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Hepatitis viral crónica. Enfermedades del hígado y vías biliares. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Etiopatogenia. Fisiopatología. Cuadro clínico. Clasificación. Exámenes. Microbiológicos, virológico. Inmunológico. Anatomopatológico. Diagnóstico diferencial. Complicaciones. Cuadro clínico. Tratamiento basado en la etiología, estadio y complicaciones. Evolución y pronóstico. Criterio de alta. Alta clínica y alta curada. Seguimiento de la cronicidad. Prevención y promoción de salud. Apoyo psicológico. Hepatitis viral crónica y autoinmunitaria. Hepatitis viral aguda y crónica. Definición. La hepatitis crónica se caracteriza por la existencia de lesión necroinflamatoria crónica del hígado y puede deberse a varias causas, como virus hepatótropos, autoinmunidad, alcohol y enfermedades metabólicas. La infección crónica por los virus de las hepatitis es con mucho la causa principal de hepatitis crónica en todo el mundo, con más de 500 millones de pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Las hepatitis virales B o C crónicas son la principal causa de cirrosis y carcinoma hepatocelular en todo el mundo y producen más de 1 millón de muertes al año. La infección crónica por el virus de la hepatitis B también puede asociarse con la infección por el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis A no produce hepatitis crónica. El virus de la hepatitis E normalmente tampoco causa hepatitis crónica, excepto a pacientes inmunodeprimidos. Manifestaciones clínicas. Los síntomas clínicos de la hepatitis viral crónica y autoinmunitaria suelen ser inespecíficos y muchos pacientes se encuentran asintomáticos. Puede existir fatiga, trastornos del sueño y dolor en el hipocondrio derecho. A menudo el diagnóstico se establece cuando se identifican alteraciones en las pruebas hepáticas en un análisis de sangre obtenido en un estudio rutinario de salud, durante la valoración de un problema de salud no relacionado o en una donación de sangre voluntaria. Los síntomas más avanzados consisten en pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso, debilidad muscular, prurito, coluria e ictericia. El cuadro puede evolucionar a la cirrosis florida, con sus manifestaciones clínicas típicas. Cuando existe cirrosis, esta puede cursar con debilidad, pérdida de peso, tumefacción abdominal, edema, facilidad para la aparición de hematomas, hemorragia gastrointestinal y encefalopatía hepática con confusión mental. Otros hallazgos posibles son los angiomas en araña, el eritema palmar, la ascitis, el edema y las excoriaciones cutáneas. Tabla 149, 1. Diagnóstico de la hepatitis crónica. Diagnóstico, pruebas de detección selectiva, y pruebas de confirmación. Hepatitis B crónica. Prueba de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, la confirmación. El ADN del virus de la hepatitis B, y el antígeno E, de la hepatitis B. Hepatitis C crónica. Prueba de anticuerpos antivirus de la hepatitis C, la confirmación. El ARN del virus de la hepatitis C. Hepatitis D crónica. Prueba de anticuerpos anti-VHD, la confirmación. El ARN del virus de la hepatitis, delta. Hepatitis autoinmunitaria. Prueba de anticuerpo antinuclear, anticuerpo antimicrosómico 1 hepático renal, la confirmación. Exclusión de otras causas y patrones de enfermedad clínica. Hepatopatía inducida por fármacos. Antecedentes, confirmación. Reexposición, en caso necesario, si se considera segura. Enfermedad de Wilson. Prueba de la ceruloplasmina, confirmación. La concentración de cobre urinario. Hepatitis criptogénica. Exclusión de otras etiologías. Diagnóstico. Las concentraciones de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa suelen encontrarse en valores que exceden en 2 a 5 veces el límite superior de la normalidad. La concentración de la alanina aminotransferasa suele ser superior a la de la aspartato aminotransferasa, pero ambos valores pueden ser normales en la enfermedad leve o inactiva, o exceder en 10 a 25 veces los límites superiores de la normalidad durante las exacerbaciones agudas. Las pruebas biológicas pueden establecer el diagnóstico específico.
Las concentraciones de fosfatasa alcalina y G-glutamiltranspeptidasa suelen encontrarse mínimamente elevadas, a no ser que exista cirrosis. Las concentraciones séricas de bilirrubina y albúmina, así como el tiempo de protrombina, suelen ser normales excepto cuando la enfermedad es grave o está avanzada. En la hepatitis viral crónica, las concentraciones de inmunoglobulinas séricas se encuentran levemente elevadas o son normales, pero pueden encontrarse muy elevadas en las hepatitis autoinmunitarias. Entre los resultados indicativos de la presencia de fibrosis avanzada se encuentran el recuento plaquetario inferior a 160.000, las concentraciones de aspartato aminotransferasa superiores a las de alanina aminotransferasa, la elevación de la bilirrubina sérica, la disminución de la albúmina sérica, la prolongación del tiempo de protrombina, la elevación de la concentración de afetoproteína y la presencia de factor reumatoide o la elevación de la concentración de globulinas. La ecografía hepática puede determinar la textura y el tamaño del hígado y el bazo, excluir masas hepáticas y valorar la vesícula biliar, los conductos biliares intrahepáticos y el flujo venoso portal. La tomografía computarizada y la resonancia magnética hepática resultan útiles si en la ecografía se detecta una masa u otra alteración. La elastografía transitoria del hígado o la visualización de impulso de fuerza de radiación acústica examinan la rigidez hepática como marcador indirecto de la fibrosis. Necrosis hepatocelular. La biopsia hepática suele ser crítica para el diagnóstico y para determinar la gravedad de la enfermedad. La necrosis hepatocelular consiste típicamente en una degeneración eosinofílica, o en una baloniforme parenquimatosa, mayor en la región periportal, parcheada o parcelar. La fibrosis también comienza típicamente en las regiones periportales y puede afectar a regiones portales contiguas o portales y centrales, fibrosis en puente, distorsionar la arquitectura hepática y dar lugar a cirrosis e hipertensión portal. El grado histológico de hepatitis crónica puede determinarse combinando puntuaciones asignadas a la presencia de necrosis e inflamación periportal, necrosis e inflamación lobular e inflamación portal. Recientemente se ha demostrado que los métodos basados en la ecografía o los marcadores serológicos son precisos para la valoración de la enfermedad y la cirrosis leves, pero son menos precisos para identificar la inflamación moderada o grave, excepto en los pacientes con hepatitis C crónica. Los pacientes en los que se sospeche una hepatitis viral crónica o autoinmunitaria deben ser estudiados detenidamente para excluir un hígado graso, una hepatopatía inducida por alcohol o por fármacos o una hepatopatía metabólica, que pueden coexistir con la hepatitis. La biopsia hepática puede excluir otros diagnósticos que pueden simular una hepatitis crónica, como el hígado graso, la hepatopatía alcohólica, la esteatohepatitis, la hepatopatía inducida por fármacos, la colangitis esclerosante, la sobrecarga de hierro y la enfermedad veno-oclusiva. Tratamiento y pronóstico. La infección crónica por el virus de la hepatitis B no es curable, pero por lo general puede controlarse con los fármacos antivirales apropiados. La infección por el virus de la hepatitis C es curable, y más del 80% de los pacientes con acceso a los nuevos tratamientos se curan. La hepatitis autoinmunitaria responde a la inmunodepresión, con corticoides y azatioprina. Hepatitis B crónica. Hepatitis viral aguda y crónica. Epidemiología. Más de 240 millones de pacientes, aproximadamente el 4% de la población mundial, son portadores crónicos del virus de la hepatitis B. 2.000 millones de personas, una de cada tres, han estado en contacto con el virus. En América del Norte, en los países de Europa Occidental y del Norte y en Australia, menos del 2% de la población es portadora crónica del antígeno de superficie de la hepatitis B. En Estados Unidos, la prevalencia es de aproximadamente el 0,4%, es decir, existen 1,25 millones de estadounidenses infectados. En Europa del Este, América del Sur, la cuenca del Mediterráneo y el subcontinente indio, la prevalencia de portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es del 2 al 8%. Entre las áreas en las que la endemia es elevada, con una prevalencia de portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B superior al 8%, se encuentran China, el sudeste asiático, el África subsahariana y las poblaciones nativas del extremo norte de América. El virus de la hepatitis B es la causa principal de cáncer hepático primario, carcinoma hepatocelular, a nivel mundial, con aproximadamente 350.000 nuevos casos atribuibles al virus de la hepatitis B anualmente.
El carcinoma hepatocelular es más probable en presencia de cirrosis subyacente, pero el virus de la hepatitis B tiene propiedades oncogénicas por sí mismo, y el carcinoma hepatocelular puede presentarse en pacientes no cirróticos con infección por el virus de la hepatitis B. Biopatología. El virus de la hepatitis B no es un virus citopático. La lesión hepática en la hepatitis B crónica es consecuencia de la respuesta inmunitaria local en la fase de eliminación inmunitaria. En particular, la lesión hepática se relaciona con las células T citotóxicas que reconocen y eliminan los hepatocitos infectados que expresan antígenos del virus de la hepatitis B en su superficie y la producción local de citocinas. La inflamación crónica desencadena fibrogénesis por medio de la activación de células hepáticas estrelladas. La proteína X de la hepatitis B también puede activar directamente la fibrogénesis. Como resultado, muchos pacientes con hepatitis B crónica presentan fibrosis progresiva, que puede evolucionar a cirrosis. La tasa de cronicidad tras la infección aguda por el virus de la hepatitis B es mayor del 95% entre los pacientes infectados al nacer. Este riesgo disminuye a medida que aumenta la edad de adquisición de la infección y es menor del 5% en los infectados en la edad adulta. La infección crónica por el virus de la hepatitis B se define por la persistencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B durante más de 6 meses tras el episodio agudo. El estado de portador crónico del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B evoluciona típicamente en 3 fases: tolerancia inmunitaria, eliminación inmunitaria e inactividad. La fase de tolerancia inmunitaria es generalmente corta si la infección tuvo lugar durante la vida adulta, pero persiste durante años a décadas en los pacientes infectados al nacer o durante las etapas iniciales de la infancia. En la etapa de tolerancia inmunitaria, la respuesta inmunitaria del huésped tolera la infección por el virus de la hepatitis B y no causa inflamación hepática o destrucción de hepatocitos. La fase de tolerancia inmunitaria se caracteriza por la presencia de antígeno E, de la hepatitis B, concentraciones muy elevadas de ADN del virus de la hepatitis B, en sangre, concentraciones normales de aminotransferasas en suero o plasma y actividad inflamatoria mínima, o ausente en la biopsia hepática. Fase de eliminación inmunitaria. La fase de eliminación inmunitaria se caracteriza por la respuesta inmunitaria activa que produce lesiones necroinflamatorias y desencadena fibrogénesis hepática y fibrosis progresiva. Las concentraciones de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa se encuentran elevadas, pero la concentración de ADN del virus de la hepatitis B se encuentra más baja que durante la fase de tolerancia inmunitaria y con frecuencia fluctúa. La fase de eliminación inmunitaria posee una duración variable, que oscila entre unas pocas semanas y varias décadas. El antígeno E, de la hepatitis B, en caso de estar presente, define la hepatitis B crónica. Antígeno E, de la hepatitis B positiva. El antígeno E, de la hepatitis B puede eliminarse y verse sustituido por anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B, lo que se conoce como seroconversión proteína E, de la hepatitis B, o puede estar ausente mientras están presentes los anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B, lo que se define como hepatitis B crónica. Antígeno E, de la hepatitis B negativa. Los pacientes con hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B positiva están infectados por un virus de tipo salvaje y pueden secretar proteína E, de la hepatitis B. Los pacientes con hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B negativa están infectados por virus mutantes precore, que no pueden producir la proteína E, de la hepatitis B porque poseen un codón de parada en el gen pre-C, y o por virus mutantes promotores del COR, que producen cantidades considerablemente inferiores de proteína E, de la hepatitis B. Dada la prevalencia del genotipo D del virus de la hepatitis B en los países de la cuenca mediterránea europea y en los africanos, la hepatitis B crónica sin antígeno E, de la hepatitis B y con anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B es de 7 a 9 veces más frecuente que la enfermedad con antígeno E, de la hepatitis B en estos lugares. La fase de portador inactivo del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es el resultado de la eliminación inmunitaria exitosa que da lugar a la seroconversión proteína E, de la hepatitis B. Las concentraciones de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa son normales, el ADN del virus de la hepatitis B es indetectable o su concentración es muy baja, y los pacientes sin cirrosis preexistente presentan una histología hepática normal. Manifestaciones clínicas. La hepatitis B crónica suele ser asintomática. El síntoma más frecuente es la fatiga, pero a menudo existen trastornos del sueño, dificultad de concentración y dolor en el hipocondrio derecho.
La hepatitis B crónica se caracteriza biológicamente por la elevación de la concentración de aminotransferasas, y la concentración de alanina aminotransferasa puede fluctuar de manera importante durante la fase de eliminación inmunitaria. También puede existir colestasis moderada, con elevación leve de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranspeptidasa, en especial en los pacientes con cirrosis. La hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B negativa es por lo general más grave que la variedad antígeno E, de la hepatitis B positiva. La incidencia de seroconversión espontánea proteína E, de la hepatitis B entre los pacientes BAT positivos es de 8 al 12% por año cuando se encuentran en la fase de eliminación inmunitaria. La seroconversión proteína E, de la hepatitis B a menudo sigue a un brote transitorio de elevación de la alanina aminotransferasa. Algunos de estos pacientes evolucionan a una fase de portador de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B inactivo, mientras que otros pasan a una forma de hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B negativa con elevación de las concentraciones de alanina aminotransferasa y una concentración de ADN del virus de la hepatitis B superior a 2000 unidades por mililitros. La incidencia anual de cirrosis varía del 2 al 10% en los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B, con una incidencia acumulada de aproximadamente el 20% a los 5 años. El riesgo de cirrosis es de 2 a 4 veces superior en los pacientes antígeno E, de la hepatitis B negativos en comparación con los pacientes antígeno E, de la hepatitis B positivos, debido probablemente a que son de mayor edad y poseen una enfermedad más grave en el momento del diagnóstico. La incidencia anual de carcinoma hepatocelular en los pacientes con hepatitis B crónica varía del 1%, en aquellos sin cirrosis, al 2 al 8% en los pacientes cirróticos, observándose la tasa más elevada en los de mayor edad. Los pacientes con cirrosis, con carcinoma hepatocelular o con ambos presentan los signos típicos asociados con estas enfermedades. En raras ocasiones, la infección crónica por el virus de la hepatitis B se asocia con manifestaciones extrahepáticas, como glomerulonefritis, más a menudo en los niños, y panarteritis nodosa, principalmente en los adultos. Diagnóstico. Los marcadores serológicos utilizados para diagnosticar la hepatitis B crónica son el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B, los anticuerpos totales frente al núcleo, core, de la hepatitis B, la inmunoglobulina M, IgM, antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, el antígeno E, de la hepatitis B y los anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B. Los marcadores moleculares son el ADN del virus de la hepatitis B y las sustituciones de resistencia al virus de la hepatitis B. Los análisis basados en la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, en tiempo real son el mejor método para detectar y cuantificar el ADN del virus de la hepatitis B. La infección crónica por el virus de la hepatitis B se define por la persistencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en el suero durante más de 6 meses tras el episodio agudo. La mayoría de los pacientes con anticuerpos aislados antiantígeno del núcleo de la hepatitis B no son virémicos. Sin embargo, algunos pacientes con anticuerpos antiantígeno del núcleo de la hepatitis B positivos, pero negativos para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B o los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B, pueden ser virémicos. En estos casos, las sustituciones de aminoácidos del virus en la secuencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B hacen que dicho antígeno sea indetectable con los inmunoanálisis enzimáticos actuales. Otros pacientes pueden presentar niveles tan bajos de replicación del virus de la hepatitis B en sus hígados que el ADN del virus de la hepatitis B no es detectable en sangre, hepatitis B oculta. El cribado solo se recomienda a los sujetos de alto riesgo. Las concentraciones séricas o plasmáticas de alanina aminotransferasa y de ADN del virus de la hepatitis B son marcadores importantes de la gravedad y el pronóstico. Tanto para el virus de la hepatitis B como para el virus de la hepatitis C, la valoración de la gravedad, teniendo en cuenta el grado de necroinflamación y la etapa de fibrosis, se basa en la biopsia hepática. La valoración no invasiva empleando marcadores serológicos, la elastografía transitoria o la técnica de impulso de fuerza de radiación acústica, pueden diferenciar la cirrosis de la hepatitis leve y la fibrosis. Aunque no son lo suficientemente precisas para las fases intermedias, es probable que en el futuro estos métodos sustituyan en muchos pacientes a la biopsia hepática en la valoración previa al tratamiento de la gravedad de la hepatitis B crónica. Tabla 149, 2. Perfiles de marcadores virológicos en los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B.
Figura 149.1. Biopsias hepáticas en pacientes con hepatitis C crónica. A. Nódulo linfoide con centro germinal. Mínima hepatitis de interface, hematoxilina eosina, por 200. B. Fibrosis leve, grado F1 en la escala Metavir, Picrosirius hemalum, por 100. C. Fibrosis extensa, grado F3 en la escala Metavir, Picrosirius hemalum, por 20. Prevención y tratamiento. Los pacientes con hepatitis B crónica deben vacunarse frente al virus de la hepatitis y evitar el consumo de alcohol y tratamientos inmunodepresores que no sean absolutamente necesarios. Los pacientes infectados por el virus B que precisan corticoides, rituximab o cualquier otra quimioterapia para tratar otras enfermedades deben recibir entecavir, 0,5 mg por día, o tenofovir, 300 mg por día, durante el tratamiento y hasta 12 meses después de su retirada como profilaxis frente a la reactivación de la hepatitis B. Los objetivos del tratamiento son eliminar la replicación del virus de la hepatitis B, reducir la actividad histológica de la hepatitis crónica y disminuir el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. La infección por el virus de la hepatitis B no puede erradicarse por completo debido a la persistencia del ADN circular cerrado, unido covalentemente en el núcleo de los hepatocitos infectados. Como resultado, el tratamiento trata de reducir la concentración de ADN del virus de la hepatitis B tanto como sea posible. Lo ideal es que sea por debajo del límite de detección de los análisis de PCR en tiempo real, 10 a 15 unidades por mililitros, para lograr un grado de supresión viral que se acompañe de la remisión bioquímica, la mejoría histológica y la prevención de las complicaciones. Tipos de fármacos. Existen dos tipos de fármacos diferentes para el tratamiento de la hepatitis B crónica, el interferón alfa pegilado y los análogos de nucleósidos nucleótidos. El interferón alfa 2A, administrado subcutáneamente en dosis de 180 mg por semana durante 48 semanas, mejora varios marcadores de la infección por el virus de la hepatitis B en los pacientes antígeno E, de la hepatitis B positivos y antígeno E, de la hepatitis B negativos. El interferón alfa 2B pegilado, 1,5 mg por kilogramo, es muy similar al interferón alfa 2 y es utilizado por muchos hepatólogos expertos, aunque en la actualidad no está aprobado su uso para el virus de la hepatitis B. Los efectos adversos más frecuentes del interferón alfa son síntomas pseudogripales tras las inyecciones, fatiga, anorexia, pérdida de peso y alopecia. Los efectos secundarios más preocupantes son neutropenia, trombocitopenia, ansiedad, irritabilidad, depresión e ideas suicidas. Los análogos de nucleósidos, lamivudina, telvivudina y entecavir, precisan una triple fosforilación para ser activos, mientras que los análogos de nucleótidos, adefovir y tenofovir, solo necesitan 2 fosforilaciones para ser activos. Estos fármacos se administran por vía oral una vez al día a las dosis siguientes. 100 mg de lamivudina, 600 mg de telvivudina, 0,5 mg de entecavir, 10 mg de adefovir, administrado en forma de profármaco adefovir dipivoxil, y 300 mg de tenofovir, administrado como el profármaco tenofovir disoproxil fumarato. Todos presentan beneficios a corto plazo sobre varios marcadores de la infección por el virus de la hepatitis B en los pacientes antígeno E, de la hepatitis B positivos y en los antígeno E, de la hepatitis B negativos. El entecavir y el tenofovir son dos de los inhibidores más potentes de la replicación del virus de la hepatitis B, y es menos frecuente que seleccionen variantes resistentes del virus de la hepatitis B. Estos fármacos generalmente son bien tolerados. Sin embargo, el adefovir es nefrotóxico en dosis superiores a las utilizadas para el tratamiento del virus de la hepatitis B. La alteración renal y la disminución en la densidad mineral ósea se observan raramente con el uso de tenofovir. La miopatía es una complicación rara de la telvivudina y se han observado casos de neuropatía periférica cuando la telvivudina se combina con el interferón alfa pegilado. Signos de necroinflamación. Se debe considerar el tratamiento de los pacientes cuando la concentración de ADN del virus de la hepatitis B es superior a 2000 unidades por mililitros y o las concentraciones séricas de alanina aminotransferasa son anormales si la biopsia hepática muestra signos de necroinflamación activa moderada o grave y o fibrosis. Las indicaciones para el tratamiento también deben tener en cuenta la edad del paciente, su estado de salud y la disponibilidad de los agentes antivirales en cada país concreto.
Los pacientes en la fase de tolerancia inmunitaria y aquellos que presentan una hepatitis leve en la biopsia hepática, o marcadores no invasivos, no deben ser tratados, pero es obligatorio realizar un seguimiento de la concentración de alanina aminotransferasa y análisis del ADN del virus de la hepatitis B. Los pacientes con cirrosis compensada y ADN del virus de la hepatitis B detectable pueden ser considerados para iniciar tratamiento incluso si sus concentraciones de alanina aminotransferasa son normales y o su concentración de ADN es inferior a 2000 unidades por mililitros. Los pacientes con cirrosis descompensada precisan tratamiento antiviral urgente. Se pueden considerar dos estrategias terapéuticas. Una pauta de administración durante 48 semanas de interferón alfa pegilado o tratamiento oral a largo plazo con análogos de nucleósidos nucleótidos. En la actualidad se está estudiando si su uso combinado mejora la tasa de respuesta virológica sostenida tras el tratamiento. El interferón alfa pegilado puede proporcionar una respuesta virológica sostenida, definida por la seroconversión antiproteína E, de la hepatitis B sostenida, eliminación del antígeno E, de la hepatitis B, que es sustituido por anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B, y una concentración de ADN del virus de la hepatitis B por debajo de 2000 unidades por litro, tras una pauta terapéutica de 48 semanas. Puede observarse una elevación de la alanina aminotransferasa en el momento de perder el antígeno E, de la hepatitis B en los pacientes en los que el tratamiento es exitoso. El tratamiento con interferón alfa pegilado debe reservarse para los pacientes que tengan las mayores oportunidades de lograr una respuesta virológica sostenida por el tratamiento, es decir, los pacientes antígeno E, de la hepatitis B positivos con niveles basales de alanina aminotransferasa elevados, superiores 3 veces el límite superior de la normalidad, y concentración de ADN del virus de la hepatitis B inferior a 2% o 6 unidades por mililitros. El tratamiento con interferón alfa pegilado está contraindicado en los pacientes con cirrosis avanzada y en los inmunodeprimidos. Los infectados con los genotipos A y B del virus de la hepatitis B generalmente responden mejor al tratamiento con interferón alfa que los infectados con los genotipos C y D, pero el valor predictivo del genotipo del virus de la hepatitis B para un paciente individual es débil. Los pacientes que no logran una respuesta virológica sostenida tras un único ciclo de tratamiento con interferón alfa pegilado son candidatos a seguir tratamiento con análogos de nucleósidos nucleótidos. Tabla 149, 3. Respuestas a corto plazo, 1 año, a tratamientos antivirales aprobados en pacientes con hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B positiva no tratados previamente. Tabla 149, 4. Respuestas a corto plazo, 1 año, a tratamientos antivirales aprobados en pacientes con hepatitis B crónica antígeno E, de la hepatitis B negativa no tratados previamente. Tratamiento a largo plazo. El tratamiento a largo plazo con análogos de nucleósidos nucleótidos está indicado en la mayoría de los pacientes con hepatitis B crónica. El tenofovir o el entecavir, que son los fármacos más potentes, con un perfil de resistencia óptimo, están recomendados como monoterapias de primera línea. El ADN del virus de la hepatitis B debe reducirse a concentraciones indetectables, menor que 10 a 15 unidades por mililitros, con un análisis sensible basado en la PCR en tiempo real. Si la concentración de ADN del virus de la hepatitis B disminuye, pero sigue siendo detectable en un paciente cumplidor, se puede asociar el otro fármaco. Sin embargo, se desconoce la seguridad a largo plazo del tratamiento combinado con tenofovir y entecavir. Cuando los pacientes antígeno E, de la hepatitis B positivo sufren un proceso de seroconversión y se vuelven seronegativos o los pacientes antígeno E, de la hepatitis B negativos pierden el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, se debe continuar el tratamiento durante al menos 6 a 12 meses adicionales. En todos los otros casos, el tratamiento debe mantenerse de por vida, y es sumamente importante el cumplimiento del mismo. Las recaídas virológicas, definidas como la elevación posterior de la concentración del ADN del virus de la hepatitis B de un logo más sobre el valor más bajo, en los pacientes cumplidores son debidas a la resistencia del virus de la hepatitis B al fármaco, o los fármacos, administrado. Las concentraciones de ADN del virus de la hepatitis B a menudo aumentan volviendo a los niveles basales, y la recaída virológica generalmente es seguida unas pocas semanas después de una recaída bioquímica en la que las concentraciones previamente normales de alanina aminotransferasa aumentan por encima de los valores normales.
La tasa de resistencia acumulada en los pacientes tratados nuevamente es del 70% a los 5 años en el caso de la lamivudina, del 17% a los 2 años para la telvibudina, del 1,2% a los 6 años para el entecavir, del 29% a los 5 años para el adefovir y del 0% a los 6 años para el tenofovir. Estas cifras ilustran la importante barrera genética frente a la resistencia del entecavir y del tenofovir. Si un paciente manifiesta resistencia a cualquiera de los análogos actuales de los nucleósidos nucleótidos, la adición de un segundo fármaco sin resistencia cruzada o el cambio a tenofovir constituyen las únicas estrategias eficaces, aunque se desconoce la seguridad a largo plazo de algunas de estas combinaciones. Si el paciente tiene resistencia a la lamivudina, telvibudina o entecavir, se cambiará el tratamiento a tenofovir o se agregará tenofovir. Los pacientes resistentes a adefovir deben cambiar a tenofovir y, finalmente, también pueden recibir lamivudina, telvibudina o entecavir. En los pacientes con resistencia a tenofovir, ningún caso hasta ahora, se debería añadir cualquiera de estos 3 fármacos. La asociación de tenofovir y entricitabina, un análogo de nucleósido similar a la lamivudina, en un único comprimido, aprobado para el tratamiento de la infección por el VIH, pero no para el virus de la hepatitis B, también es una opción válida en los casos de resistencia a cualquiera de estos fármacos. Pacientes con cirrosis. En los pacientes con cirrosis, el tratamiento con análogos de nucleótidos es la única opción porque el interferón alfa pegilado está contraindicado si la cirrosis está descompensada. Como la resistencia en esta población puede poner en peligro la vida del paciente, algunos expertos recomiendan el tratamiento de nuevo con 2 fármacos potentes sin resistencia cruzada. En los pacientes con cirrosis descompensada, el tratamiento antiviral efectivo a menudo estabiliza el cuadro del paciente y también puede retrasar o eliminar la necesidad de realizar un trasplante hepático. Cuando el trasplante es necesario, la administración posterior al trasplante de inmunoglobulinas antivirus de la hepatitis B en combinación con un análogo de nucleósido nucleótido potente, evita las recurrencias en la gran mayoría de los casos. La utilidad de las inmunoglobulinas se debate desde la introducción de fármacos potentes con una elevada barrera frente a las resistencias, como tenofovir o entecavir. Pronóstico. Cada año, aproximadamente el 0,5% de los portadores inactivos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B lo pierden espontáneamente y la mayoría adquieren anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. Las reactivaciones son posibles en los portadores inactivos del virus de la hepatitis B, en especial si sufren inmunodepresión, como cuando están siendo tratados por otras enfermedades con corticoides, rituximab u otros agentes quimioterapéuticos. Las reactivaciones del virus de la hepatitis B a menudo evolucionan a una forma fulminante o subfulminante. El riesgo de cirrosis en la hepatitis B crónica es del 2 al 10% por año, y se asocia de manera importante con una concentración más elevada de ADN del virus de la hepatitis B, edad más elevada, consumo de alcohol, coinfección con otros virus hepatótropos y coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. La incidencia acumulada de descompensación hepática en los pacientes con cirrosis compensada es de alrededor del 15 al 20% a los 5 años. Las complicaciones de la cirrosis, incluyendo el carcinoma hepatocelular, se encuentran entre las causas principales de mortalidad en los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B, y la mortalidad anual es del 3 al 4%. La probabilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular es de alrededor del 1% por año en los pacientes sin cirrosis y del 2 al 8% por año en los pacientes con cirrosis, y se asocia estrechamente con una concentración más elevada de ADN del virus de la hepatitis B, el sexo masculino, la edad avanzada, la reversión desde el estado de antiproteína E, de la hepatitis B positivo a antígeno E, de la hepatitis B positivo, y la coinfección con otros virus hepatótropos. Los portadores del virus de la hepatitis B con riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular deben ser revisados cada 6 a 12 meses, mediante estudio ecográfico y determinación de la concentración de alfa-fetoproteína. Hepatitis C crónica. Hepatitis viral aguda y crónica. Epidemiología. El virus de la hepatitis C, un virus presente en todos los continentes, se estima que causa infección crónica en aproximadamente 185 millones de pacientes, aproximadamente el 3% de la población mundial.
La prevalencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que varía geográficamente, se estima en alrededor del 1,3% en Estados Unidos, donde afecta a 2,7 millones de pacientes, 3,5% en Asia, 1,9% en el continente americano en general, 5,2% en África, 1,7% en Europa y 1,8% en Oceanía. La mayor prevalencia corresponde a Egipto, 9% en general, pero hasta el 40% en algunas áreas rurales, donde la infección fue propagada inicialmente por medio de inyecciones intramusculares para la esquistosomiasis durante campañas de tratamiento llevadas a cabo hace varias décadas. En 2007, el virus de la hepatitis C había superado al VIH como causa de muerte en Estados Unidos. Biopatología. La infección aguda por el virus de la hepatitis C evoluciona a la infección crónica en el 50 al 80% de los casos. Incluso los pacientes que se recuperan espontáneamente y mantienen anticuerpos antivirus de la hepatitis C detectables no están protegidos frente a la reinfección. La persistencia de la infección se relaciona con la alteración cualitativa y cuantitativa de la respuesta de las células T colaboradoras CD4 y de los linfocitos T citotóxicos, que es incapaz de erradicar la infección. La plasticidad de los genomas virales es la responsable de la coexistencia de poblaciones virales estrechamente relacionadas, pero genéticamente diferentes en equilibrio en el entorno replicativo del paciente. Esta diversidad genética permite que las diversas poblaciones virales generadas continuamente sean seleccionadas por cambios oportunos en el medio replicativo. La infección crónica por el virus de la hepatitis C es responsable de lesiones necroinflamatorias de diversa gravedad, en ocasiones asociadas con esteatosis, que consiste en la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. El virus de la hepatitis C no es un virus citopático. La lesión hepática de la hepatitis C crónica se relaciona con la acción de los efectores inmunitarios que reconocen y eliminan los hepatocitos infectados que expresan los antígenos del virus de la hepatitis C en su superficie. La inflamación crónica desencadena fibrogénesis por medio de la activación de células estrelladas hepáticas. La fibrosis progresa a una velocidad no lineal que generalmente es más rápida en los pacientes de edad avanzada, los hombres y en presencia de ingesta crónica de alcohol, coinfecciones virales o inmunodepresión. La gravedad de la hepatitis crónica es independiente de la concentración de ARN del virus de la hepatitis C y del genotipo del virus de la hepatitis C. Esta inflamación crónica y la progresión de la fibrosis predisponen a los pacientes a la cirrosis y al carcinoma hepatocelular. Manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es que la hepatitis C aguda curse de modo asintomático y por tanto no sea diagnosticada. El síntoma asociado con mayor frecuencia con la infección crónica por el virus de la hepatitis C es la fatiga, pero puede permanecer silente durante años. Las concentraciones de alanina aminotransferasa suelen encontrarse moderadamente elevadas y fluctúan, pero pueden ser normales durante semanas o meses a pesar de observar hepatitis activa en la biopsia hepática. En los pacientes con cirrosis puede existir una colestasis moderada. Los pacientes con cirrosis o carcinoma hepatocelular presentan los signos típicos asociados con estas patologías. El virus de la hepatitis C es la causa principal de crioglobulinemia mixta de los tipos 2 y 3. En hasta el 50 al 70% de los casos pueden encontrarse concentraciones bajas de crioglobulinas circulantes, que contienen ARN del virus de la hepatitis C, anticuerpos antivirus de la hepatitis C, factor reumatoide y concentraciones bajas de complemento, mientras que en el 70% de los casos se encuentran concentraciones elevadas de factor reumatoide. Menos del 1% de los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C presentan síntomas de vasculitis crioglobulinémica, como fatiga, mialgias, artralgias, exantema, púrpura, urticaria y vasculitis leucocitoclástica, neuropatía y glomerulonefritis membranoproliferativa. La crioglobulinemia puede ser grave y dar lugar a una nefropatía terminal o neuropatías graves, y se ha relacionado a largo plazo con linfomas no hodgkiniano de células B. En los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C, pueden encontrarse títulos bajos de anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, pero carecen de relevancia clínica. Se ha notificado que el virus de la hepatitis C desencadena los síntomas de la porfiría cutánea tarda y se ha sugerido una asociación con el líquen plano. Diagnóstico. La infección crónica por el virus de la hepatitis C se define por la persistencia de ARN del virus de la hepatitis C durante más de 6 meses.
En los pacientes con signos clínicos y o biológicos de hepatopatía crónica, la hepatitis C crónica se diagnostica por la presencia simultánea de anticuerpos antivirus de la hepatitis C y ARN del virus de la hepatitis C. La detección de replicación del virus de la hepatitis C en ausencia de anticuerpos antivirus de la hepatitis C se observa casi exclusivamente en paciente con inmunodepresión profunda, sometidos a hemodiálisis o con gamaglobulinemia. En Estados Unidos se aconseja el cribado de la hepatitis C a los sujetos de alto riesgo y se recomienda un cribado único a todas las personas nacidas entre 1945 y 1965. El nivel de replicación del virus de la hepatitis C no se relaciona con la gravedad de la enfermedad hepática o con el riesgo de progresión a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular. Se debe determinar el genotipo del virus de la hepatitis C, ya que posee implicaciones terapéuticas importantes. La IgM antivirus de la hepatitis C, presente en alrededor del 50% de los pacientes con hepatitis crónica, carece de relevancia. Las pruebas de laboratorio a menudo ponen de manifiesto concentraciones elevadas de factor reumatoide monoclonal y crioglobulinas. Tratamiento. La infección crónica por el virus de la hepatitis C es curable. El objetivo del tratamiento es lograr una respuesta virológica sostenida, definida por los niveles indetectables de ARN del virus de la hepatitis C 12 a 24 semanas después de finalizar el tratamiento, empleando análisis sensibles para la detección del ARN del virus de la hepatitis C con un límite inferior de detección de 10 a 20 unidades por mililitros. La decisión de tratar la hepatitis C crónica depende de la valoración precisa de la gravedad de la enfermedad hepática, la presencia de contraindicaciones absolutas o relativas al tratamiento y el deseo del paciente de recibir tratamiento. Antes del tratamiento es preciso realizar una biopsia hepática, aunque en series extensas de pacientes con hepatitis C crónica se han validado los marcadores serológicos de fibrogénesis y o fibrosis hepática y la elastografía transitoria o la técnica de impulso de fuerza de radiación acústica. En los pacientes en los que no esté indicado el tratamiento o si existen contraindicaciones, se recomienda valorar la concentración de aminotransferasas con una periodicidad anual. La valoración de la inflamación y la fibrosis hepática mediante biopsia hepática o métodos no invasivos serológicos o ecográficos está indicada en los pacientes con elevaciones persistentes o intermitentes de la concentración de aminotransferasas. Las estrategias para el tratamiento de la hepatitis C crónica están cambiando a gran velocidad. Las opciones varían en los diferentes países según la disponibilidad de los nuevos medicamentos. Tratamiento histórico convencional. Durante más de 15 años, el tratamiento convencional de la hepatitis C crónica se basó en la combinación de ribavirina, 0,8 a 1,4 gramos por día vía oral, con interferón alfa 2 apegilado, 180 miligramos por vía subcutánea una vez por semana, o interferón alfa 2 bepegilado, 1,5 miligramos por kilogramo vía subcutánea una vez por semana. Este tratamiento inducía unas tasas de respuesta virológica sostenida próximas al 50% entre los pacientes infectados con el genotipo 1 del virus C y del 75 al 80% entre los infectados por los genotipos 2 o 3. Se ha probado el uso de dos inhibidores de la proteasa del virus C, Telaprevir, 750 miligramos cada 8 horas o 1250 miligramos cada 12 horas vía oral, y Boceprevir, 800 miligramos cada 8 horas vía oral, en combinación con el interferón alfa pegilado y la ribavirina solo en pacientes infectados con el genotipo 1 del virus C. Este régimen induce tasas de respuesta virológica sostenida del 65 al 75%. Estos regímenes siguen siendo los únicos tratamientos existentes en muchas regiones del mundo donde todavía no se dispone de nuevos medicamentos. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con interferón alfa son síntomas pseudogripales, que pueden evitarse con la administración de paracetamol, neutropenia, trombocitopenia, irritabilidad, dificultad de concentración, alteraciones de la memoria, tiroiditis, pérdida de pelo, alteraciones del sueño y pérdida de peso. El efecto adverso más importante de la ribavirina es la anemia hemolítica. Como resultado de estos efectos secundarios, con frecuencia es preciso realizar modificaciones de la dosis durante el tratamiento. La ribavirina debe reducirse con decrementos de 200 miligramos en los pacientes con anemia grave.
Ante la aparición de efectos adversos con la administración de interferón, se debe reducir la dosis del interferón alfa pegilado de forma escalonada, de 180 a 135 y a 90 miligramos por semana para el interferón alfa 2 apegilado, y de 1,5 a 1 y a 0,5 miligramos por kilogramos por semana, para el interferón alfa 2 pegilado. La administración de telaprevir se asocia en más de la mitad de los casos a una erupción que resulta grave en un 5% y que rara vez se manifiesta como una reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas generales, síndrome reacción farmacológica o exantema con eosinofilia y síntomas sistémicos, o un síndrome de Stevens-Johnson. El boceprevir induce disgeusia. Tanto el telaprevir como el boceprevir agravan la anemia inducida por la ribavirina. Las principales contraindicaciones del tratamiento con interferón alfa pegilado y ribavirina son la enfermedad hepática descompensada, insuficiencia renal, inmunodepresión grave, trasplante de órgano sólido, citopenías, enfermedad psiquiátrica grave y drogodependencia activa. La ribavirina también está contraindicada en los pacientes con anemia, enfermedad coronaria o cerebrovascular importantes, o insuficiencia renal. Como la ribavirina es teratogénica, resulta fundamental adoptar medidas anticonceptivas adecuadas durante el tratamiento y durante al menos 6 meses después del mismo, tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Nuevos regímenes disponibles. Los nuevos regímenes, que inducen una respuesta virológica sostenida del 80 al 95% de las ocasiones, han modificado el tratamiento de la hepatitis C en los países donde se comercializan. El simeprevir, 150 miligramos por día, vía oral, un inhibidor de la proteasa del virus C, posee actividad antiviral frente a los genotipos 1 y 4 y una barrera escasa a las resistencias. El sofosbuvir, 400 miligramos por día, vía oral, un análogo de los nucleótidos inhibidor de la ARN polimerasa dependiente del ARN del virus C, muestra actividad frente a todos los genotipos del virus C y una barrera alta frente a la resistencia. Estos dos fármacos se toleran bien. Las reacciones adversas al simeprevir consisten en erupción, incluso fotosensibilidad, prurito y náuseas y en una hiperbilirrubinemia pasajera leve que no se acompaña de alteraciones de otros parámetros hepáticos. Los únicos efectos secundarios notificados con el sofosbuvir comprenden cefalea y fatiga. El tratamiento de los pacientes considerados idóneos depende del genotipo del virus C del paciente y de la idoneidad para la administración de interferón alfa pegilado. Los pacientes infectados por el genotipo 1 del virus C precisan tratamiento con uno de 5 regímenes. Sofosbuvir diario más ribavirina, dosis ajustada al peso, más interferón alfa pegilado durante 12 semanas. Sofosbuvir diario más simeprevir diario, con o sin ribavirina, dosis ajustada al peso, durante 12 semanas. Simeprevir diario más ribavirina, dosis ajustada al peso, más interferón alfa pegilado semanal durante 12 semanas seguido de 12 semanas de interferón alfa pegilado más ribavirina si el paciente no ha recibido jamás tratamiento previo y de 36 semanas en caso contrario. Combinación de sofosbuvir con el inhibidor de NS5 aledipasvir en un único comprimido, con o sin ribavirina, dosis ajustada al peso, durante 12 semanas. O combinación de paritaprevir reforzado por ritonavir, onvitasvir y dasabuvir, con o sin ribavirina, dosis ajustada al peso, o no, durante 12 o 24 semanas. No se debe administrar la combinación de simeprevir, interferón alfa pegilado y ribavirina a pacientes infectados por el semana subtipo 1 del virus C con sustitución detectable Q80K en la secuencia de la proteasa del virus C, antes del tratamiento. Estos pacientes se pueden beneficiar más de otras opciones de tratamiento. Tratamiento con sofosbuvir. Los pacientes con el genotipo 2 del virus C precisan tratamiento con sofosbuvir diario más ribavirina durante 12 semanas, combinados incluso con interferón alfa pegilado si el paciente no ha respondido al tratamiento previo. Los pacientes infectados por el genotipo 3 del virus C requieren tratamiento con cualquiera de estos dos regímenes. Sofosbuvir diario más ribavirina, ajustada al peso, durante 24 semanas o sofosbuvir diario más ribavirina, ajustada al peso, más interferón alfa pegilado durante 12 semanas. Los pacientes infectados por el genotipo 4 del virus C requieren tratamiento con uno de 3 regímenes. Sofosbuvir diario más ribavirina, ajustada al peso, más interferón alfa pegilado semanal durante 12 semanas. Sofosbuvir diario más simeprevir diario, con ribavirina, ajustada al peso, o no, durante 12 semanas.
Osimeprevir diario más ribavirina, ajustada al peso, más interferón alfa pegilado semanal durante 12 semanas seguido de 12 semanas de interferón alfa pegilado y ribavirina si el paciente no ha recibido tratamiento con anterioridad y de 36 semanas en caso contrario. Los pacientes infectados por los genotipos 5 o 6 del virus C precisan tratamiento con sofosbuvir diario más ribavirina, ajustada al peso, más interferón alfa pegilado semanas durante 12 semanas. Regímenes emergentes. Se están desarrollando muchos fármacos nuevos contra el virus C, entre los que se encuentran inhibidores de la proteasa, análogos de los nucleósidos, nucleótidos e inhibidores no nucleósidos de la ARN polimerasa dependiente del ARN del virus C, inhibidores de la proteína 5A, no estructural del virus, e inhibidores de la ciclofilina A. Los regímenes orales con tasas de respuesta virológica sostenida superiores al 90% están sustituyendo a gran velocidad a los tratamientos basados en interferón. Los regímenes terapéuticos que probablemente surgirán en el futuro son la combinación de sofosbuvir con el inhibidor de NS5-adaclatasvir, y la combinación triple del inhibidor de la proteasa paritaprevir reforzada por ritonavir, el inhibidor de NS5-aombitasvir y el inhibidor no nucleósido de la polimerasa del virus C-dasabuvir, con ribavirina o sin ella. Enfermedad terminal. El trasplante de hígado es la única alternativa para los pacientes con hepatopatía terminal. No obstante, sin tratamiento, el injerto se infecta en la totalidad de los pacientes con viremia en el momento del trasplante. El tratamiento con sofosbuvir diario y ribavirina hasta el momento del trasplante hepático, o hasta 48 semanas si el trasplante no se produce en este periodo, previene de manera eficaz la infección del injerto si el ARN del virus C ha permanecido indetectable durante por lo menos 30 días antes del trasplante. Pronóstico. La eliminación espontánea del virus de la hepatitis C en los pacientes con hepatitis C crónica es excepcional. La concentración de ARN del virus de la hepatitis C carece de valor pronóstico en la hepatitis C crónica. Se estima que el 20% de los pacientes con hepatitis C crónica evolucionan a la cirrosis, tras una media de 20 años de progresión sin tratamiento. La cirrosis se mantiene compensada durante muchos años en la gran mayoría de los pacientes, pero la descompensación tiene lugar en los pacientes cirróticos a una tasa anual del 2 al 5%. Tras una primera descompensación, la tasa de mortalidad relacionada con la hipertensión portal, la insuficiencia hepatocelular y el carcinoma hepatocelular es del 10% por año, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 50%. El riesgo de muerte aumenta con la edad avanzada, en los hombres y cuanto más grave sea la cirrosis. Carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es raro en los pacientes con hepatitis C crónica sin cirrosis. Su incidencia en los pacientes con cirrosis es del 2 al 4% por año, y es más frecuente en los pacientes con cirrosis compensada. El virus de la hepatitis C se ha convertido en la causa más frecuente de carcinoma hepatocelular en la mayoría de los países industrializados. Sin embargo, la probabilidad de hepatocarcinoma se reduce entre los pacientes con una respuesta virológica sostenida al tratamiento, por lo que se espera que el riesgo disminuya ahora que se dispone de mejores tratamientos. El seguimiento a largo plazo ha demostrado que el virus de la hepatitis C no recurre en más del 99% de los pacientes que logran una respuesta virológica sostenida, incluso en los pacientes inmunodeprimidos o en los que reciben quimioterapia. Sin embargo, la enfermedad hepática puede seguir evolucionando incluso después de haber erradicado la infección. Además, los pacientes con hepatitis C crónica deben evitar el consumo de alcohol, y en caso de no existir otras contraindicaciones, deben ser vacunados frente a los virus de la hepatitis A y B. Hepatitis D crónica. Hepatitis viral aguda y crónica. Epidemiología. La infección por el virus de la hepatitis delta solo tiene lugar en los portadores del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Aproximadamente tan solo el 2% de los pacientes con coinfección aguda por el virus de la hepatitis delta y el virus de la hepatitis B desarrollan una hepatitis D crónica. Sin embargo, el 90% de los portadores crónicos del virus de la hepatitis B que sufren una sobreinfección por el virus de la hepatitis delta se transforman en portadores crónicos del virus de la hepatitis delta. Manifestaciones clínicas. La hepatitis D crónica suele ser grave, y más del 80% de los pacientes evolucionan a cirrosis.
En comparación con los pacientes que solo presentan una hepatitis B crónica, aquellos con infección crónica por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis delta presentan una probabilidad 3 veces superior de sufrir un carcinoma hepatocelular y 2 veces más de morir. Diagnóstico. En todos los portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, se deben estudiar al menos en una ocasión los marcadores de la infección por el virus de la hepatitis delta. Tanto los anticuerpos totales antihepatitis D como la IgM antihepatitis D permanecen en concentraciones elevadas en la infección crónica por el virus de la hepatitis delta, y puede detectarse ARN del virus de la hepatitis delta. Aunque todos los portadores crónicos del virus de la hepatitis delta también son portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, generalmente presentan concentraciones bajas o indetectables de ADN del virus de la hepatitis B, ya que el virus de la hepatitis delta inhibe la replicación del virus de la hepatitis B. Tratamiento. La administración de dosis elevadas, 9 millones de unidades, 3 veces a la semana durante un año, de interferón alfa no pegilado estándar resulta en la normalización sostenida de las concentraciones de alanina aminotransferasa 24 semanas después de finalizar el tratamiento en aproximadamente el 50% de los casos, en ocasiones hasta durante 20 años. Algunos pacientes eliminan el ARN del virus de la hepatitis delta y finalmente el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. El interferón alfa 2B pegilado en dosis de 1,5 mg por kilogramo, administrado una vez a la semana durante 12 meses, proporciona una respuesta virológica sostenida en el 20 al 40% de los casos. Aunque no existe un consenso claro, la mayoría de los expertos recomiendan en la actualidad administrar interferón alfa durante un año como tratamiento de primera línea para la infección crónica por el virus de la hepatitis delta. Prevención. La mejor forma de prevenir la infección crónica por el virus de la hepatitis delta es evitando la infección primaria por el virus de la hepatitis B, ya que la población protegida frente al virus de la hepatitis B no puede infectarse con el virus de la hepatitis delta. Los portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B deben seguir las medidas de higiene estándar y adoptar precauciones conductuales para evitar la sobreinfección por el virus de la hepatitis delta. Una vez producida la infección aguda por el virus de la hepatitis delta, ninguna medida de prevención secundaria resulta eficaz. Hepatitis E crónica. La infección por el virus de la hepatitis E suele ser una enfermedad aguda autolimitada, pero en los países desarrollados ocasiona una hepatitis crónica con cirrosis rápidamente progresiva en los receptores de trasplantes de órganos, pacientes con neoplasias hematológicas malignas que requieren quimioterapia y sujetos inmunodeprimidos infectados por el VIH, bien por la reactivación del virus latente debido a la inmunodepresión o por la transmisión del virus en el momento del trasplante. Casi todos los casos de infección crónica se han dado entre enfermos inmunodeprimidos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La hepatitis E crónica se produce tras un trasplante. El diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos IgM antivirus de la hepatitis E. El ARN del virus de la hepatitis E también puede detectarse en la sangre o las heces, donde su presencia es transitoria. Los receptores de trasplantes de órganos sólidos con hepatitis E crónica presentan de modo repetido anticuerpos antivirus de la hepatitis E positivos y ARN del virus de la hepatitis E en la sangre. Tratamiento y prevención. No se ha validado ningún tratamiento para la infección crónica por el virus de la hepatitis E. La ribavirina, 600 mg por día, el interferón pegilado o una combinación de ambos se han utilizado en pequeñas series de casos. Si se reduce el grado de inmunodepresión, se puede erradicar el virus de un tercio de los pacientes. Todavía no se ha determinado si los pacientes que van a ser sometidos a trasplantes o a tratamientos inmunodepresores deben ser vacunados para evitar la infección crónica por el virus de la hepatitis E. Hepatitis autoinmunitaria. La hepatitis autoinmunitaria es un trastorno hepático inflamatorio crónico caracterizado por la presencia de autoanticuerpos en el suero, concentraciones elevadas de inmunoglobulinas séricas y una asociación frecuente con otras enfermedades autoinmunitarias. Epidemiología y biopatología. La hepatitis autoinmunitaria se presenta típicamente entre los 15 a 25 años o entre los 45 a 60 años de edad y es más frecuente en las mujeres.
La tasa de incidencia es de aproximadamente 1,7 por 100.000 personas al año. Junto con la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmunitaria es una de las 3 enfermedades hepáticas autoinmunitarias más importantes. Se cree que la hepatitis autoinmunitaria es causada por reacciones autoinmunitarias contra los hepatocitos normales en las personas predispuestas genéticamente o las expuestas a factores no identificados que desencadenan un proceso autoinmunitario contra los antígenos hepáticos. Se observan asociaciones con los locus del antígeno leucocítico humano de clase 1B8 y de clase 2DR3 y DR52A. En los asiáticos, la hepatitis autoinmunitaria se asocia con el antígeno leucocítico humano DR4. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La hepatitis autoinmunitaria suele ser más grave en su comienzo que las hepatitis B o C, crónicas y progresa a la enfermedad hepática terminal si no es tratada mediante inmunodepresión. Aunque en ocasiones es detectada en una revisión rutinaria por la presencia de un aumento de la concentración de aminotransferasas, la mayoría de los pacientes cursan con fatiga e ictericia. Los pacientes típicamente presentan elevaciones importantes de las gamma-globulinas séricas, específicamente la inmunoglobulina G, así como autoanticuerpos dirigidos frente a componentes celulares no organoespecíficos. La hepatitis autoinmunitaria de tipo 1, clásica, se caracteriza por la presencia de títulos de 1 a 80 o superiores, mayor que 1 a 20 en los niños, de anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, antiactina o antirreceptor de asialoglucoproteína. La hepatitis autoinmunitaria de tipo 2 se caracteriza por elevaciones similares de los anticuerpos antimicrosómicos 1, hepáticos renales, y anticuerpos anticitosólicos 1 hepáticos, con ausencia de anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso. En la biopsia hepática se observan características típicas de todos los tipos de hepatitis crónicas, excepto infiltrados de células plasmáticas. Tratamiento. Los síntomas clínicos y las alteraciones de las pruebas hepáticas de la hepatitis autoinmunitaria responden generalmente con rapidez al tratamiento con prednisona, habitualmente en dosis de 20 a 30 mg por día con disminución de la concentración de aminotransferasas séricas a los valores normales o casi normales en 1 a 3 meses. La dosis debe ser superior en los pacientes con cuadros más graves. Ante la falta de respuesta clínica o bioquímica se debe replantear el diagnóstico. La azatioprina, 50 a 100 mg, puede asociarse a la prednisona o añadirse más adelante para disminuir los efectos adversos a largo plazo de los corticoides. Las dosis de mantenimiento, que típicamente son necesarias de modo indefinido, suelen ser de 5 a 10 mg por día de prednisona combinados con 50 a 150 mg por día de azatioprina. En ocasiones se puede realizar el mantenimiento solo con azatioprina, 2 mg por kilogramos por día. Tras mantener la remisión durante 3 o más años, el tratamiento puede retirarse cuidadosamente, pero semanas o meses después pueden producirse exacerbaciones graves e incluso mortales. Pronóstico. El pronóstico se relaciona generalmente con la fase histológica de la enfermedad. Los pacientes que responden inicialmente al tratamiento pueden evolucionar favorablemente durante muchos años. Aquellos que progresan a la enfermedad hepática terminal precisan un trasplante hepático. Enfermedad hepática crónica criptogénica. La enfermedad hepática crónica criptogénica hace referencia a la hepatitis crónica o la cirrosis de etiología desconocida tras excluir las hepatitis B, C, D y E. La hepatitis autoinmunitaria. La esteatohepatitis. La hepatopatía alcohólica. La hepatitis inducida por fármacos, y las hepatopatías hereditarias y metabólicas. Entre las pruebas que deben realizarse para excluir estas entidades se encuentran la determinación de la concentración sérica de alfa-1 antitripsina, hierro y celuloplasmina, y en los casos necesarios se debe determinar la concentración urinaria y hepática de cobre. En las etapas avanzadas, la esteatohepatitis no alcohólica puede asociarse con grasa escasa o ausente.